Bueno, bienvenidos al grupo Estudio Platón y Teosofía, la reunión número 31. Estamos el 7 de mayo del 2025. Ya tenemos 25 años en el siglo XXI. Increíble, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Bueno, estamos en el libro sexto y esta es la sección, ¿verdad?, que vamos a estudiar o que estamos estudiando del libro quinto 472 al libro sexto 498. Ya la parte final del libro sexto la hemos estudiado. Después tenemos que ver democráticamente que vamos a estudiar al terminar esta sección, al 498. Y, y les voy a dar opciones para que sea un poco democrático. Quedamos este es el último párrafo del libro quinto. Yo a veces lo llamo capítulo, libro lo llamaban en la antigüedad, o sea, hace un par de siglos. Ah, La gente lo llama libro, pero uno dice libro como al libro completo de la República, es cierto, ¿no, Daniel? Y este es como el capítulo, la sección. Platón nunca la dividió en libros o en secciones o en capítulos, esto fue alguien que se le ocurrió hacer esto. Y a mí me parece una buena idea, ¿verdad? Bien, estamos estudiando lo que es un filósofo. ¿Y quién es un filósofo? Nosotros. Somos amantes de la sabiduría, ¿cierto? Quizá no sabemos lo que es sabiduría de una manera completa en su magnitud total, pero eso es lo que somos amantes de la sabiduría. Entonces, ¿qué significa eso para Platón? Primero, que no somos amantes de la opinión, aunque sabemos que tenemos una opinión. En otras palabras, nosotros queremos continuar en el sendero hacia la sabiduría divina. En la voz del silencio, Prajnaparamita. ¿Cómo lo logramos? Nos dice Blavatsky en la voz del silencio. Primero hay que saber contemplar las ideas, el objeto interno de meditación. Primera página. ¿Saben cómo concentrarse? Tienen que decir que sí, porque hay miles de conferencias de cómo meditar. Y para meditar hay que concentrarse. Si todavía tienen dudas, tienen que buscar la manera de cómo concentrarse. Y yo me he dado cuenta que la manera como yo me concentro difiere o cambia de acuerdo a mis estados mentales. Hay veces que es más fácil concentrarme de esta manera, otra manera de aquella, pero el todo es enfocar la mente en un objeto. Ese objeto tiene que ser interno. Si usan externo, hay que internizarlo. Externo, hay que internizarlo. Pero eso estamos desviados. El filósofo es aquel amante de la sabiduría. La sabiduría es una perfección, es una excelencia y uno tiene que mejorarla. Para eso tengo el ejemplo del vaso, que el vaso tiene algo de agua y tiene un espacio vacío. El vacío es la falta ¿cómo le digamos? De sabiduría, de conocimiento, de verdad, etc. Y el agüita representa en el vaso lo que hemos adquirido. Pero como están los dos juntos, cuando damos nuestra opinión, a veces no sabemos qué es de verdad y qué es falso, o qué es una conjetura, o qué estamos imitando, o qué estamos copiando, repitiendo como un loro sin haberlo entendido. Hay gente que habla muy sabiamente, pero cuando uno le dice, explícamelo, dice, bueno, eso te lo voy a dejar a ti. No sabe. Entonces, hay que tener ese cuidado de ah, tener cierto consigo mismo, o sea, ser verdadero. Y eso es lo que es un filósofo, amante de la sabiduría y vamos en busca de la sabiduría. Entonces termina Platón este libro con una línea extraordinariamente importante y muy teósofa. Entonces ha de llamarse filósofos a los que dan la bienvenida a cada una de las cosas que son en sí. Recuerden, la palabra en sí es Atma, el alma de las cosas, la iluminación, el poder iluminante de las cosas.
Lo acabamos de estudiar en ciencia y teosofía el domingo pasado, cuando Blavatsky, entre comillas, dice que todas las cosas tienen su energía, y lo puso en comillas. Platón lo dice anteriormente en este capítulo, tiene un poder en sí. Eso es lo que diferencia algo de algo. Eso es lo que diferencia dos perros, perro del gato, una piedra de otra piedra. De eso estábamos hablando la vez pasada con Jimena. Eso es lo que uno debe poder ver, no con los ojos físicos, pero con los ojos del alma. ¿Alguna pregunta? Le da la bienvenida a las cosas que son en sí verdaderas, que ve el alma de las cosas en sí. Recuerden que esta es una de las maneras de traducir la palabra self del inglés, que es la palabra auto en griego, y de ahí viene itself, en sí mismo, ¿lo ven? Herself, ella misma, porque uno no dice el alma de ella, uno dice sí mismo. Es el alma de uno, que es brillante, tiene ese poder, tiene esa energía que la distingue de todas las demás. ¿Alguna, Emilce, sí? A mí me pareció esto que usted dijo a lo último, es que si no soy verdadera conmigo misma, nunca voy a poder alcanzar el en sí, la esencia de las cosas, Por porque supuesto. le voy a ver solamente la parte que le quiero ver, ¿Qué opinas de sí, ella? que opino, claro. Ok. Esa es la Entonces, definición del sendero, del camino. Lo que estás diciendo es exactamente lo que significa el camino. En otras palabras, nosotros opinamos. Y la palabra nunca no es cierto. La palabra nunca significa la realización de que estás en el camino. Eso es muy cierto. O sea, siempre hay que usarlo positivamente. Siempre en el camino estoy adquiriendo más conocimiento si estoy filosofando, ¿verdad? O sea, yo propongo que hablemos en positivo. En vez de ponerse negativamente, que ese es una característica muy humana, pero es deprimente, lo aplasta a uno, lo deprime a uno, lo deja sin aire, sin energía psíquica y mental. Entonces es mejor verlo de la otra cara, de la cara de lo que estoy aprendiendo, de la sabiduría que estoy adquiriendo en ese camino. Habiendo uno estudiado que lo que uno tiene es una opinión sobre las cosas, porque hay un pedacito de sabiduría, de conocimiento real y un pedazo de, o sea, una parte de ignorancia sobre ella, entonces estoy adquiriendo más conocimiento a medida que me conozca más a mí mismo. ¿Lo ves? Si pudieras cambiar el tono de lo negativo, de lo degradante, deprimente, el mundo se te va a abrir como una flor de loto, en el sentido que es iluminante el camino en vez de deprimente el camino. Nunca voy a alcanzar, nunca. La sabiduría es incansable, la sabiduría es esto, no, no, es lo contrario. Hay que estar pero gozando, emocionadamente alegre de que estamos en un camino, que estamos despiertos ya a la idea de la ignorancia, transformarlo en conocimiento y no llenarlo con lo que uno quiere. Y eso lo llena uno con supersticiones, complejos, imitaciones, cosas que le pusieron a uno de chiquito, etcétera, etcétera, lo que le dijeron a uno y le siguen diciendo a uno y lo desvían de pensar correctamente como un filósofo. ¿Estamos, Emilce? Entonces, gracias. agárrate, ve, y eso no te lo digo a ti, eso es para todos, ¿verdad? Y para mí mismo. Muchas veces, Dios mío, ¿verdad? Queda uno así. Entonces, hay que cambiar la naturaleza. No, cuando digo Emilce, no quiero decirte a ti, sino a todos nosotros, es un grupo de estudio. Y gracias por la pregunta. Pero Yo piensen, acepto porque es una ayuda, Martín.
yo creo que las personas que me corrigen me quieren más que las que me dejan pasar, A menos que porque sea es algo una tóxico, ayuda. no se te olvide, No, bueno, a sí, menos de que sea buena algo manera. tóxico, que te envenenan, que te quieren hacer sufrir, que te quieren poner más bajo de lo que uno es, por envidia, por odio, por su naturaleza humana. Hay que leer a Marcos Aurelio para ver que uno se va a encontrar con todo tipo de personas en esta vida, pero hay que mantener la pose filosófica. Eso significa que uno no tiene por qué aceptar el veneno y todo eso, el ojo negativo, maldito de la persona que los ponen a uno, que lo envenenan a uno psíquicamente, sino más bien filosóficamente comprender lo que está pasando y el alma humana. Hay que tener un sentimiento de compasión con aquellos que nos critican negativamente, envenenando nuestra alma, etcétera, etcétera. Esa compasión nos va a hacer crecer y los va a hacer crecer a ellos. Ángela y Daniel, por favor. Sí, estaba pensando en lo que dice allí, como ver las cosas como son, ¿no? Estaba pensando que puede ser posiblemente observar que en todo hay vida y, y que hay que mirar más la parte interna, por ejemplo, la parte interna de nosotros y la del otro, ver a la otra persona, no por su apariencia física, digamos, sino por que él es parte de nosotros y en esa persona también el alma vive, ¿no? Como se dice, como diría el místico, ¿no? Está Dios dentro de él, ¿no? Muy Pienso cierto. así, no sé si No, eso es lo no, que quiere decir allí. está lindo, muy lindo. Y así uno integra, ¿verdad? Todo lo de afuera hacia adentro. Y en esa integración tiene que haber un proceso transmutativo, ¿verdad? Ujú. De comprensión, de amor, de ver que todos somos niños aprendiendo, malcriados o bien criados, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero uno no tiene que aceptar todo lo negativo que le echan a uno tiene que tener Un balance también y saber algo así, ¿verdad? Algo poner así. todo en su justa medida, digámoslo, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí vamos Gracias, creciendo todos también. gracias. Daniel, por favor. Gracias, Martín. Bueno, y bueno, buenas tardes a todos los que nos saludan. Hablando, bueno, estábamos partiendo de ese en sí mismo, ¿no? Ujú, Yo digo que tenemos que tener a veces un poquito de precaución, ¿verdad? ujú, Y lo digo, yo a veces pluralizo, pero digo, hay que tener un ujú, poquito de precaución para que no se oiga mal. Porque tomamos a veces las enseñanzas de una manera a veces muy textual. Cuando nos dicen, ser, conócete a ti mismo, o hombre, conócete a ti mismo, nos están diciendo a ti mismo. ujú, Entonces a veces decimos, bueno, tengo que conocer a este Daniel, no tengo que conocer al Atma. El alma ujú, es el a mí mismo, ¿no? O sea, ujú, lógicamente los dos son importantes, tengo que trabajar uno, pero no me puedo olvidar del otro. Entonces digo que a veces cometemos ese error, ujú, porque nos lo están diciendo también muy claro, a ti ujú, mismo, el verdadero ser que soy. Y me trajo eso a la memoria porque hoy estaba leyendo algo donde Blavatsky explica los seres sin alma, ¿no? Lo que yo entendí, ¿no? Son esos seres que se desconectan con su ser superior, con la verdadera esencia que son, lo olvidan. Entonces digo que una precaución que a veces tengo que tener cuando enfoco las enseñanzas, porque es importante los dos, pero no hay que olvidarse nunca del de arriba. muy bien, Ahí, muy bien. por ahí más o menos. Está muy bien, está muy lindo, ¿verdad? Los sin alma. A mí me da mucha gracia cuando Blavatsky habla de los desalmados, los sin alma. No, pero Yo- sabes que me llamó la atención porque en ajá. la instrucción ella dice, olvídense de todo lo que ya les dije, no es así, lo que leyeron no es así, entonces me causó mucha impresión Sí, es cierto. porque ella les dice, olvídense de todo lo que les dije, aunque es así, ella le dice, claro que es así, pero olvídense, se lo voy a explicar de otra manera. Y Sí. me pareció bien importante porque yo Ujú, a veces decía, a veces se nos olvida ver hacia arriba.
hacia el cielo, cuando estamos en estas ciudades tan grandes, Ujú. metidos entre tantas cosas, edificios, la materialidad, se nos olvida Claro, el claro. cielo. Es una metáfora, ¿no? Se nos olvida Sí, ver al sí, sí, sí. cielo, a las estrellas, a las nubes, al cielo, y no hay que olvidarlo. No hay que Ujú. olvidarlo, nos lo dice Blavatsky por ahí de una manera bien importante, porque esa palabra suena bien fea, pero cuando la vemos con esa explicación, bueno, tiene mucha razón y ya no es tan fea. No es Claro. que no tenemos alma, somos unos zombies, como a veces decimos, sino que se olvida esa conexión que nos dicen también los maestros, el Sakayaditi Atabada, que es lo que nos tiene amarrado aquí. Se nos olvida Sí, esa conexión. sí, sí, cierto. Escandas terribles. Sí, señor. Gracias, gracias. Gracias. Rodolfo. Sí, gracias a todos, Martín. Mira, nuestra naturaleza mental nos inclina siempre a tener lo que le llaman el sesgo de confirmación, que es aceptar todo lo que se parece a una creencia que tengamos nosotros. O sea, todo lo parecido o que reconfirme una creencia, lo aceptamos así, directamente. Pero nuestras creencias generalmente no son la verdad ni reflejan la esencia de las cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que identificamos la verdad sin seguir el llamado sesgo de confirmación? Porque somos muy propensos a eso, ¿eh? Ujú. Platón nos da varias técnicas para eso. Uno, cuando oyes la verdad, o cuando hablas sobre la verdad, o cuando contemplas la verdad, hay una iluminación en el alma. Y esa iluminación entonces tenemos que tener la responsabilidad de poderla describir y vivir de acuerdo a ella. Si por el contrario produce más preguntas, produce confusión, produce malestares, etc., hay que seguir trabajándola. Por un lado, a mí me parece que eso es algo muy bien dicho. En otras palabras, cuando decimos algo que es cierto, debe ser iluminante, tiene que sanante, y por decirlo así, escalofriante. Wow, tiene que darnos una energía fojática porque luce fohat, ¿verdad? Las cosas se iluminan porque están activas a través del fohat. Ese es el proemi. Esa es una de las maneras. Segunda de las maneras, hay que repetirlo en voz alta para uno oírse a sí mismo y decir, eso suena bien. Y lo que yo hago es busco lo que estoy diciendo, oyendo, como busco segunda opiniones en los libros sagrados. Digo opinión o en las filosofías extraordinarias. Digo opinión porque en realidad yo no sé ni griego, ni sánscrito, ni sé censar, ni sé pali, ni sé hebreo bien, etcétera, etcétera. Entonces, lo que oigo, lo que leo, son traducciones de personas como yo, ¿verdad? Que tienen sus inclinaciones a traducirlas de alguna manera, de acuerdo a su filosofía. Entonces, por un lado, como nosotros, Rodolfo, tenemos un aspecto, en otras palabras, si oímos algo, o leemos algo, o contemplamos algo y decimos, eso es cierto, nunca va a ser cierto cuando lo explicamos porque tenemos ignorancia y tenemos conocimiento. La visión y el destello siempre es cierta si estamos contemplando la realidad. Por ejemplo, una idea de la justicia. Si tenemos un chispazo, eso sí es cierto, pero cuando lo llevamos a la práctica y lo llevamos a una explicación o querer explicarle a alguien que está haciendo algo injusto, nos damos cuenta que es insuficiente y no le llegamos al alma, no lo podemos ver.
Entonces, siempre vamos a tener ese problema, y eso es lo que estaba diciendo Emilce. Hay ese aspecto en nuestro caminar que nunca vamos a estar contentos con lo que somos, porque no somos iluminados. Pero ese descontento, yo digo que debemos canalizarlo a una alegría interna que estamos aprendiendo, que estamos en ese camino. Entonces, por un lado, nunca vamos a saber si es 100% cierto, pero por otro lado podemos ver lo que es de cierto en ello. Por otro lado, Platón nos dice que si causa beneficio es virtuoso. Si es personal, no es virtuoso. O sea, por ejemplo, vas a ayudar a alguien, pero tú sabes que para ayudar a alguien, esa persona te va a ayudar a ti en el futuro. Entonces, que verdad, voy a hacer esto por aquello. Entonces, Platón nos da ciertas reglas, y de ahí que el estudio de la República es muy importante, porque las podemos recoger. Y esas son las pruebitas que podemos hacer entre nosotros mismos, con nosotros mismos, que hay algo de verdad, hay algo de sabiduría y de conocimiento en nuestra percepción, en nuestra aprehensión, en cómo describimos y actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Pero decir 100 por certeza, 100%, no, hay que ser un Buda, ¿verdad? Un adepto, un bodhisattva para eso. Pero sí la alegría de tener los chispazos, ¿verdad? Eso es algo fabuloso. Ese tema es importantísimo y es el más práctico de todo. El cómo hacemos, cómo estudiamos, cómo practicamos, cómo resolvemos encrucijadas, cómo resolvemos dicotomías. Y por eso estamos estudiando esto. La concentración es muy importante. Concentrar es haber investigado, recogido suficientes partes de lo que estamos estudiando, lo que queremos contemplar, para tener una idea iluminante a la cual concentrarnos, en la cual contemplar y sacar la absorción, que es el samadhi. Entonces, hay que comenzar con saber lo que estamos haciendo y concentrarnos en ella. La concentración nos va a llevar a la contemplación, que es integrativa, ¿verdad? Recuerden, partes al todo, del todo al uno. El uno ya es pura iluminación. Es la verdad. El todo es su cualidad, es la totalidad, es aquello que hemos integrado con la mente, pero tenemos ahora que verlo con los ojos del alma, la luz interna. La luz interna se vuelve en uno. Esto es muy bello, ¿verdad? Muy bello. ¿Cuáles son los amantes de la opinión? A aquellos que les encanta hablar de todo, por hablar, sofismas, cosas que no tienen ninguna explicación y que dan explicación de todo. Aquellos que tienen una opinión de todo y lo peor, cuando creen que lo que dicen es cierto. Cierto, hace 100%. Ese es el amante de la opinión. Agárrense cuando vean que lo que están haciendo es un amor por la opinión y no por la sabiduría. Hay que tener cuidado con eso. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. ¿Qué dice Glaucón? Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y por favor, Sócrates, vamos al libro sexto. ¿Les parece? Como Glaucón, ahí vamos, y lo que hay que hacer es pasar la página. El tema que estamos estudiando, recuerden, en esta sección del final del libro quinto al comienzo del libro sexto, es que es un filósofo. En otras palabras, nosotros. El teósofo es un filósofo, porque la teosofía es amor a la sabiduría y ese amor es la sabiduría divina, y uno tiene que tener ese amor a la sabiduría divina. ¿Qué significa amor a la sabiduría divina? Que ha visto el sendero interno que lo va a llevar a esa unión con Alaya, donde es el campo de sabiduría del universo. Hay que buscar en la doctrina secreta todo lo que nos dice de Alaya
Es algo extraordinario porque en la voz del silencio ya se da de hecho que lo hemos investigado y que hemos hecho nuestras primeras prácticas de concentración y contemplación sobre la idea de Alaya. Bien. Entonces continúa y pregunta, o nos dice, ¿qué son los filósofos y los que no son filósofos? Tenemos que comprender cuándo somos filósofos y cuándo no somos filósofos. Proseguir. Esto es, Glaucón, lo que se nos ha mostrado a través de la descripción efectuada en un discurso externo y de alguna manera fatigoso. Él se ha dado cuenta que lo que ha dicho en el libro quinto es fatigoso y extenso. Dice, bueno, podemos darlos en capsulitas, en perlitas. Y aquí nos va a dar unas 20, 30 perlas que yo les pido que por favor tomen este capítulo y hagan una lista de lo que es el filósofo. Porque tener esa lista a la mano y repasarla constantemente es verse a uno mismo lo que es y lo que no es. Lo que tiene de sabiduría y lo que tiene de ignorancia. ¿Estamos? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Si lo juntamos con lo que dijo en el libro quinto, ya deberíamos tener una lista. El trabajo de Platón de la República es un trabajo hacia el sendero de sabiduría. Este era el libro de estudio, como la voz del silencio, el manual del aspirante a llegar al Bodhisattva. ¿Verdad? Aquí están los dos caminos, los dos senderos. Aquí está el camino que por donde vamos todos, están las virtudes, que son las paramitas para Platón, las excelencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es un filósofo? ¿Qué no es un filósofo? ¿Para qué es importante saber lo que no es un filósofo? Para no perder el tiempo con ese libro, con esa persona, con ese discurso, con ese video. Si vemos que estamos perdiendo el tiempo, nuestro tiempo es muy importante. Miren, no dedicamos las 24 horas del día a la filosofía porque no podemos, somos humanos. Tenemos que dormir, tenemos que comer, socializar, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidades aquí, responsabilidades allá. El poco tiempo que tenemos, en realidad, tenemos que usarlo filosóficamente. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? A Julián, bienvenida. Hola Martín, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. No, le quería preguntar, entonces, ¿el que sale de la caverna es un filósofo? ¿O el que entra? Los dos, los dos. Primero, el proceso de despertar dentro de la caverna es el comienzo de la filosofía. ¿Lo ves? Sí. El despertar, el saber que estoy encadenado. El oír a alguien que vino de afuera, porque Platón dice que uno no se desencadena por sí mismo, oye algo en la oreja, en interno de vidas pasadas y se desencadena. Entonces ahí comienza el despertar. Entonces vemos que hay un camino hacia la boca de la cueva, de la caverna. Ese es el camino. Después, al salir de la caverna, están los dos senderos. Están los senderos. La iluminación y liberación, me quiero quedar ahí a la luz del sol, o volver a la cadena. Todo eso es filosofía. Entonces, uno tiene que ver dónde está, y por supuesto yo siempre me pongo acabado de desencadenar, no tener los humos muy arriba, y estoy caminando dentro de una caverna. Ese es mi. Ahora, cuando leo los estudios de un Sócrates, a cómo lo plantea y Platón, estoy oyendo a alguien que ya salió de la caverna, a un Krishna, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, la voz del silencio. Y lo tomo como cierto, pero hay que investigarlo. ¿Por qué? Traducción, traducción, traducción. ¿Qué más tienes en esa pregunta? Todo eso es filosofía.
Cuando uno llega a la luz ya está iluminado. Entonces vienen los dos caminos. Te quedas para hasta la próxima Manvantara, por decirlo así, pequeño o grande, o te rechazas eso y resuelves a volver a la caverna para ayudar al prójimo. Entonces ya eres el filósofo iluminado, ya eres un Nirmanakaya, ya eres un bodhisattva y trabajas por el servicio de la humanidad. El servicio en el camino y en el sendero es un servicio que uno comprende que es un deber, es un dharma. Y va a sufrir. Y sufre mucho, nos dice la voz del silencio, etcétera, etcétera. Porque lo maltratan a uno por todos lados. Tiene tantos golpes como manchas en un tigre, ¿verdad? Así vamos. Así vamos. Entonces, filósofo y no filósofo. Gracias, Julián. No, de nada. Gracias. Filósofos y no filósofos. Recuerden, tenemos un tiempo limitado y hay que usarlo cuando filosofamos, cuando estamos en busca de la sabiduría, de una manera buena. Así como, no buena, así que nos nutramos, nutriente, ¿verdad? Iluminante. Y no oír a falsedades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Dice Glaucón, tal vez no habría sido fácil a través de uno breve. ¿Entienden lo que dice Sócrates? Que lo que había dicho es muy largo y fatigoso y lo tuvo que hacer pensar mucho y al final no llegó a lo que es un filósofo y lo tiene que poner en pedacitos más digeribles. A mí me encanta, ¿verdad? Entonces, en una analogía muy personal, no hay que meterse una barra de chocolate en la boca, sino por pedacitos, cubitos por cubitos, y eso es lo que va a hacer. Gracias, Daniel, por la sonrisa, Carolina, gracias. Es de poquito a poquito, y eso es lo que va a hacer. Aquí viene una lista extraordinaria de lo que debe ser nuestra vida diaria. Cuando somos filósofos, cuando estamos filosofando, que es en busca de la sabiduría. Hermana María, bienvenida. Las Marías. Entonces, comienza el estudio de lo que es un filósofo. Recuerden, amor, amante de Sofía, de la sabiduría. Parece que no, y creo que nos habría revelado, mejor aún, si hubiésemos tenido que hablar acerca de eso solo, de un solo detalle, y no tener que entrar a detalles, las muchas cosas que quedan por advertir, en que se diferencia la vida del justo del injusto. Al final y al cabo queremos ser justos. ¿No les parece? Con nosotros y con los demás. Ser justo. ¿Verdad? Ser justo. Esto es algo muy importante en la vida del sendero y en el caminar de uno. El ser justo. Al tener la idea de lo que es ser justo, todo lo que hace uno lo hace sabiendo que lo está haciendo por justicia. Y la justicia a veces es algo que la otra persona no debería hacer, o uno mismo no debería hacer, y va a sufrir. Por ejemplo, comer en exceso a un niño caramelos. El niño va a llorar si uno le quita un caramelo después de haberse comido 8. Eso me pasaba a mí. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Ser justo y saber que siendo justo, ese karma se aminora. Más o menos. Ser justo de lo injusto. Claro, una injusticia muy negativa, es criminal, nefasta, etcétera, etcétera. ¿Qué es, pues, lo que viene después de esto? Nos dice, sigue. Glaucón dice, a ver, ¿qué dices? Dice, ninguna otra cosa sino la que le sigue en orden. Aquí viene el orden. Puesto que son filósofos los que pueden alcanzar lo que se comporta
siempre e idénticamente del mismo modo. ¡Wow! Aquí viene una definición de lo que es un filósofo que es interesante. El ser justo es ser ese camino del medio, ¿verdad? No ir cambiando de acuerdo a la persona, de acuerdo a que si le gusta o no le gusta, de acuerdo al momento, sino a la virtud, de acuerdo a la virtud. Entonces, ese comportamiento, esa identidad de la virtud, de la excelencia con la opinión o con la actitud de uno y hacia otro. Y siempre del mismo modo. Hay una verdad ahí, no sé si la pueden ver, que el Buda se comporte como un Buda siempre. Y que no lo agarre en el mercado vendiendo cosas rotas para sacar ventaja, que no lo agarren mintiendo para esto, para lo otro, que la verdad no sea cambiante y fluida de acuerdo a las necesidades personales. Eso es en los políticos, ¿verdad? Y muchos comerciantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que haya algo constante. ¿Y qué es esa constante? La iluminación que produce la belleza, la verdad, la justicia. Ahí es donde vamos a llegar. Nosotros tenemos comportamientos cambiantes porque, como hemos dicho, somos humanos. Todavía no sabemos con 100% de certeza lo que es sabiduría, lo que es justicia. No sé, a eso vamos. Entonces, mientras no son filósofos, los incapaces de ello, en cambio, deambulan en la multiplicidad abrigada. Esta multiplicidad es el ser humano, ¿verdad? Deambula, vamos de una a otra. Entonces, la verdad es la ponen al mismo nivel de la multiplicidad. Recuerden que lo uno es superior, es una idea iluminante. Lo múltiple es todo lo manifestado. Entonces, cuando uno baja la idea iluminante al nivel de la multiplicidad, uno dice, bueno, es una de ellas. Es una de ellas. No sé si me puedo explicar bien, pero hay que tener cuidado con humanizar la idea que es celestial. La idea en mayúscula, ¿verdad? Que es la idea, la luz más brillante del sí mismo, del alma de las cosas, de la esencia de las cosas, que no se puede escribir, explicar, comprender, porque es una luz brillante. Es nutrirse fojáticamente de la idea que uno está contemplando. Ahora, dice Platón que uno debe entonces tener una mente suficientemente educada para poder traducirla en palabras, en ideas, en analogías y en comportamientos. Entonces, no deambulamos, sino nos enfocamos y de ahí vamos. Y dice entonces, ¿quiénes de ellos deben ser jefes de Estado? Esta es la pregunta clave de una república, ¿verdad? ¿A quién le vamos a dar el bastón del gobierno? ¿A quién? Al que deambula, que la verdad cambia de acuerdo a las necesidades y al día y a la noche, y a lo que le piden, a lo que lo compran, a lo que lo adulan, o la visión de la justicia en la comunidad, en la ciudad, en el país. Por supuesto, al filósofo. Entonces, sigue Sócrates. Entonces, aquí tiene la primera parte o la primera perlita de lo que es el filósofo. Tiene una consistencia en su vida diaria. Bien, consistencia en aquello que necesita una acción, interna o externa. Consistencia. Consistencia.
Cuando se agarren que no sean consistentes, te encontramos una perla humana en nosotros y hay que pulirla. Porque en esa inconsistencia hay algo bueno y hay algo de ignorancia. Entonces hay que pulirla. Bien, recuerden lo que tenemos una opinión. Una opinión. Ok. Entonces, seguimos. A los que de ellos se revelan capaces de vigilar las leyes y las costumbres del Estado, los ponemos como guardianes. Recuerden que el guardián para Platón, para Sócrates, es el filósofo, el que sabe guardiar. Pero él lo explica, y no creo que lo hemos leído todavía, que el guardián es como un perro. Aquel que conoce al amo y lo cuida del enemigo. O sea, tiene las dos cualidades. Lo defiende y lo ama. Defiende y ama. ¿Ven esa dualidad? Defiende y ama. Un perro de verdad, esos que aquellos que no salen corriendo, ¿verdad? Yo tenía uno así. Cuando había un problema en la calle, era el primero que salía corriendo. Bueno, ese no es el guardián, ¿verdad? Pero Platón lo llamaba guardián, como un perro. Tenía esas dos cualidades, que sabía discernir quién es el amo, quién es la verdad, de quién es no. Emilce, por favor. Una pregunta. ¿Es hacer las cosas con valor? Porque el guardián debe hacer las cosas con valor, pero Claro. para eso debe tener mucha sabiduría. Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos qué dice Platón? Aquellos que pueden ser guardianes es porque saben lo que son las leyes y saben cuáles son los rituales y las costumbres del Estado, que no hay que cambiar. ¿Bien? La conoce. ¿Cómo conoce uno las cosas? Habíamos estudiado en las sesiones anteriores que uno conoce las cosas por dos maneras, de acuerdo a Platón. O tuvo una iluminación directa a través de la contemplación, o las lee de alguien que las escribió y las comprende que eso es cierto. ¿Estamos? Eso se llama el código legal. Cuando están bien escritas, son aquellos sabios, filósofos, que construyeron, que escribieron la Constitución basada en la contemplación de realidades y la escribieron de la manera más humana, comprensible posible. Entonces, o tienes una experiencia directa con la idea de la justicia y las leyes y el bien, y la puedes escribir, la puedes observar y la vas a mantener. O las lees y te das cuenta, sí, es cierto, tienes esa madurez que habíamos hablado interna de reconocer por leer, por oír esta verdad. Más o menos, Emilce y todos, ¿sí? Dos maneras. Sí. Dos maneras. Por ejemplo, ¿cómo sé cómo debo actuar si no he tenido esa iluminación? Bueno, el Bhagavad Gita, Krishna no me dice cómo. Platón me dice aquí, el Bhagavad Gita me dice, antes de entrar en el sendero tienes que hacer todo esto. ¡Wow! Hay como 50 cosas que tengo que hacer antes de entrar al sendero. Entonces, poco a poco veo. Entonces, pero lo reconozco que es cierto y eso me permite andar en el sendero. Digo, en el camino hacia el sendero. Sendero ya es para los electos y aquellos que ya están en el mundo ese de la fraternidad y de iniciaciones. El otro es el camino abierto a todos, que es muy bello. Bien, entonces, capaces de vigilar las leyes que reconocen como ciertas. Leyes y costumbres, ¿verdad? Habría que ver en griego qué palabra él usó para decir costumbres del Estado. Pero ahí tenemos la idea, ¿verdad? Formúlense la idea, ¿qué es aquello que debemos mantener?
Correcto, lo vio clarito. Esto es alguna belleza. Cuando Glaucón lo ve correcto, ahí concluye. Seguimos entonces. He aquí algo que es claro. Si el guardián que custodia lo que sea, si el guardián que custodia lo que sea debe ser ciego o de vista aguda. Bueno, tiene que tener vista aguda, no puede ser ciego. Recuerden que para Platón, él está usando siempre la analogía que vimos al final del libro sexto, que es la analogía de la caverna, que el sabio es aquel que usa o que ve con los ojos del alma la luz de las cosas. Eso es lo que llamamos la iluminación. La persona ciega es aquella que no puede contemplar con el alma la luz de las cosas en sí mismas, lo que son. Ser ciego es no ver las realidades, las excelencias. Ser muy, muy ignorante. Muy, muy ignorante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es no ver la luz, pero la luz hay que verla con los ojos del alma para hablar de estas abstracciones ideales, para ayudar a la humanidad y a uno mismo. Emilce. O sea que después de esto yo diría que imposible, no, que sería mucho mejor si nosotros siempre meditamos ante la duda de algo. Incluso, esto me lo hago cargo yo, incluso cuando uno no tiene la capacidad, para no ser hiriente y para no cometer un error a través de lo que yo creo que sea justo, es como que me digo, pido ayuda al superior para que me ilumine en lo que debo hacer. Claro. No o sea, ir a los pies del maestro para pedir la ayuda. Claro. Y esperar un tiempito hasta que de alguna manera hay una manifestación de lo que debemos hacer. Se manifiesta solo. Sí, sí. Ahora, hay que tener el valor de decir no a veces, ¿verdad? Por ejemplo, si viene una persona y te dice, mira, Emilce, vamos a tomar estas drogas para estar 5 días en el nirvana. Exacto, vas a decir no, ¿verdad? O vas a esperar que el Dian Chohan te diga que no. O sea, hay ciertas cosas que ya uno sabe y la palabra que usaste es platónica, el valor. Hay que tener el valor de decir no y el valor de decir sí. Porque uno tiene que al final, como dicen los maestros, es en el actuar donde uno aprende. Con la moral. Exactamente. Ahora, ante la duda, uno dice, mi opinión es, y eso es lo que hago yo, mi opinión es tal. Leí en el Bhagavad Gita que Krishna le aconseja a Arjuna, leí en la República de Platón que Sócrates aconseja a Glaucón, etcétera, etcétera, etcétera. Krishna Arjuna. O sea, lo ves, pero uno tiene que tener esa acción humana de ejercitar la capacidad de obrar. Eso es muy bello y hay que nutrirse de ello, porque en la reacción de uno, los miedos, las supersticiones, los complejos, las verdades, la iluminación y la reacción del medio ambiente, de otras personas y del medio ambiente, es como uno crece. Lo estudias, lo investigas, te das cuenta y ahí entonces cambias. La vida cambia. Y el cambio es porque uno actúa. Y hay que tener esa virtud de la... Ahora, siempre hay que uno pensar antes de actuar cuando no sabe, ¿verdad? Y pensar, y decirlo. Es mi opinión, es mi opinión, es mi opinión. Eso es una humildad bellísima, ¿verdad? Ángela, gracias. Sí, Martín, yo creo que en el discernimiento propio que uno haga de
de cualquier asunto, ya sea espiritual o físico o de la vida diaria, está el poder alcanzar tal vez esa comunicación directa para saber en qué momento debo de actuar y cuánto debo de hacer las cosas o debo de decir. Y yo creo que también en el equivocarse, que muchas veces nos equivocamos, la mayoría de las veces, por ejemplo, se equivoca uno. Somos humanos. Somos humanos, exactamente. En el equivocarse también se aprende. Totalmente. Porque si no fuera por la equivocación en algún momento en la vida, no aprenderíamos cómo obrar de diferente manera. Si hemos sido injustos, por ejemplo, es una equivocación. Y si yo lo analizo y me doy cuenta que he sido injusta en algún momento, ese discernimiento me ayuda a ver cuándo he sido injusta, y el equivocarme al haber sido así, pues me ayuda a la siguiente vez no serlo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. La autoexaminación, ¿verdad? Exactamente. Gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Seguimos entonces. Pues bien, recuerden la idea de la luz. El ciego es aquel que no tiene luz, ignorante, etcétera, etcétera, ¿verdad? La analogía de la luz del sol físico para ver las cosas físicas solamente, la luz que puede ver el alma, que viene del bien, del uno, del logos, para ver las cosas metafísicas, que son las ideas y las excelencias. ¿Crees que difieren en algo de los ciegos los que están realmente privados de conocimiento? ¿Ven la analogía de lo que es cada cosa? Es cada cosa, esta es lo que hemos dicho en sí misma, el poder de cada cosa, la energía de cada cosa, lo que es cada cosa en sí misma, y no tiene en el alma un paradigma manifiesto, ni son capaces como un pintor de dirigir la mirada hacia lo más verdadero y remitiéndose a ello sin cesar, contemplarlo, qué belleza, con la mayor precisión posible, de modo de implantar también aquí las reglas concernientes a lo bello, a lo justo, a lo bueno. Aquí están las tres excelencias de Platón, de Sócrates, si hay aún que implantarlas o si ya están establecidas, preservarlas con su vigilancia. Aquí viene cómo debemos hacer nosotros. Esto es extraordinario. Entonces, primero, en forma positiva, no tienen el alma. Vamos a hablarlo en forma positiva. Tenemos en el alma ya despierta como un pintor que es capaz de contemplar una realidad y pintarla lo más perfectamente posible. ¿Me siguen más o menos? Tener en el alma, sin ninguna duda, ese conocimiento, esa realización que nos sea capaz, que nos dé la capacidad de que cuando queremos contemplar algo, una de estas virtudes, una de estas ideas, la podamos hacerlo. ¿Cómo? Como un pintor que viendo lo que quiere pintar, lo hace de una manera bella, justa, buena, perfecta. O un vigilante, el guardián, que ya que se ha establecido el código de conducta, de ley, que es perfecto porque es bello, justo y bueno, hay que preservarla con esa virtud, ese valor. Entonces, sabiendo lo que es de una manera directa, iluminada, o por estudiarla y reconociendo, sabiendo lo que es, uno lo mantiene en la vida personal y en la vida social. Códigos de conducta privados, códigos de conductas sociales. Bien, eso es un filósofo. Y eso entonces es un guardián, que tiene el valor, la moralidad de decir, eso no es un código de conducta adecuado.
Eso no es lo que yo debo hacer cuando estoy a solas. Eso no es, etcétera, etcétera. Ahora, uno es un ser humano. Entonces, como nos decía la hermana, tenemos que investigar, examinarnos, observarnos y crecer. Cuando encontramos algo que nos desviamos de lo bello, justo y bueno, encontramos algo bellísimo, nuestra personalidad. Y esa personalidad hay que cambiarla. Eso es bellísimo. ¡Wow! El reconocer que vi a Martín y no a la mona de Martín es algo bellísimo. Ahora, que lo pueda hacer o no es otra cosa. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. No se depriman, no se desanimen. El camino es largo. A menos que nos iluminemos y encontramos la manera de... Pero es muy difícil, poco a poco. Hay muchos escándalos, mucho karma que hemos hecho. Hay que trabajarlo, ¿lo ven? Hay que trabajarlo. Quiero que se animen en esto, no que desanimen. Quiero que cuando encuentren lo humano en nosotros, en ustedes, yo en mí mismo, vean que encontraron un diamante, como dice Raf, así que hay que pulirlo, ¿verdad? Como, en fin, Emilce, por favor. O sea que estaría correcto o me acercaría Ujú. a trabajar bien si yo veo un cuadro de Kandinsky, ese que dijo usted, que no se entiende nada, y de a poco me voy acercando al cuadro, lo voy observando un día, medito, lo observo otro día, hasta que me acerque a esa esencia, porque Ujú. eso es parte de la meditación y del conocer Claro, al haya. claro. Ahora, tú dices de Este, Kandinsky, el cuadro de Kandinsky. sí, sí. Kandinsky, el ruso, Yo ok. El ruso teósofo, ¿verdad? sí, Escribió un libro de la naturaleza de lo bello, donde cita a Blavatsky. Es algo bellísimo ese libro. Y fue uno de los grandes. Bueno, en fin, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Ahora, cuidado. Siempre hay un cuidado con lo que uno dice. Y Platón nos dice en el libro 9, su teoría del arte, ¿verdad? Cuidado con imitar a lo pintado y no a la idea del pintor. Algo así dice. O sea, lo pintado es como la traducción que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Brillante. Ahí es donde tenemos que ir. En otras palabras, en la jerarquía de valores de Platón, lo pintado es menos que la idea de que se está pintando. Y la idea de lo que se está pintando es menos de lo uno. El uno, la causa de todo. El uno. Muy lindo, ¿verdad? Muy interesante. Platón es perfecto en esa manera. Daniel, por favor. Ujú. Bien, ¿sabes qué? Me hizo recordar la imagen del guardián, ¿no? Yo no la Ujú, había, de repente, la había visto en otras partes, la de la República, pero no la había visto como la estamos viendo aquí, que la que se nos habla en muchas mitologías de esos dioses que cuando las cosas ujú, se salen de su curso, tienen ujú, que bajar a la tierra a poner todo otra vez en orden. Y por el otro ujú. lado, esos grandes guardianes de la sabiduría que celosamente guardan para que las cosas no se perturben, no se manchen, esas verdades, y que cuando tienen que, como dijo Emilce, enfrentarlo con mucho valor, pues salen a la luz y de alguna manera vuelven a encaminar la Claro. sabiduría que se ha desviado, esas ideas Claro. que se han perdido. Entonces, es bien bonito como o sea, esa figura del guardián. Sí, es Guardián. bellísimo, ¿verdad? Y ponerlo en la imagen del filósofo, más Ajá, bonito todavía. ajá. De que ese filósofo sea el guardián, ¿no? Y lo que dijiste de la mitología es bellísimo. Por ejemplo, cuando le dijeron a Hércules que en uno de sus trabajos tiene que ir al infierno, Hades. Y en Hades está ese perro gigante de 3 cabezas con Cerbero, ¿verdad? Cerbero lo llama. Cuando Cerbero, él siempre recibe a todos los muertos. ¿Cómo lo hace? Es gigantísimo, ¿verdad? Y entonces el que va muerto y llega al Hades siempre se veía al perro y dice, wow, esto es trágico.
Y cuando llegó Hércules, ¿qué pasó? El perro lo vio y salió corriendo y se ocultó detrás del dios del infierno. Esa es la luz de ese guardián perfeccionado como un dios. El perro salió corriendo, Cerbero de 3 cabezas. Fíjate que la idea, cuando vio la iluminación que está ahí, ¿verdad? El poder del alma de Hércules, no quiso saber nada con eso. Entonces, y a los demás le daba la bienvenida así, con la cola así de culebra, como lo pintan. Una belleza. Carolina, por favor. Gracias, Marta. Yo creo que sí, ahí es importante, como nos comentaba, poder entrenar a la mente para que sea el alma quien nos guíe, para que podamos tener ese discernimiento por lo bueno, Claro. pero porque sea una elección, no porque nos vaya llevando a lo corriente, sino que elegimos lo bueno tratando de mejorarlo en cada momento de nuestras acciones. También buscar lo justo por un equilibrio para mantener la armonía en todo lo que hagamos, en lo que pensamos, en todas nuestras acciones. Y que sea esa belleza que nos habla Platón la que nos inspire. Esa es la idea de la belleza de Platón, ¿verdad? Y si es pura luz. Porque como nos comenta, somos humanos y siempre vamos a flaquear, pues también tener la entereza para decir y agradecer que ya, no sé hasta qué punto estemos despiertos, pero ya podemos discernir, asumir que nos equivocamos para tomar las correcciones y empezar a transmutar todo eso que nos empuja hacia lo negativo. Muy bien, gracias. Y como no podemos alcanzar ese estado de Prajnaparamita y Samadhi, de decir, por ejemplo, tienes que contemplar lo bueno, lo justo, lo bello, ver cosas bellas, como decía Milce, ¿verdad? Ver pinturas bellas, oír música bella, ver parques bellos, ver lo que uno considera bello, justo, bueno, ¿verdad? Inspirarse con ellos, sí. Y ahí vemos, ahí está el camino hacia el uno. O sea, son, como les dije, son jerarquías, ¿verdad? De peldaños, ¿verdad? Muy interesante, ¿eh? Aquí entonces la palabra vigilancia ya la habíamos hablado, el valor de mantener lo que es bello, justo y bueno como orden en el alma de uno y en los demás. Y en los demás es la familia, la manera como yo me relaciono con la sociedad, en la ciudad, en el estado, ¿verdad? Y si me piden mi opinión, siempre teniendo presente lo bello, lo justo y lo bueno. No hemos estudiado lo que es las virtudes, ese es el libro 4, pero ya lo vamos a hacer, ¿verdad? O sea, ya significa algún día. Por Zeus, que no difieren en mucho. Instituiremos a estos como guardianes, más bien a aquellos que, conociendo lo que es cada cosa, aquí viene entonces lo que nosotros tenemos que preguntar. Si somos filósofos guardianes, recuerden, la calidad de guardián en un filósofo ahora es la acción, el servicio, para mí y para otros, en mí y otros. Bien, vigilar. Porque la palabra filósofo parece muy teórica e intelectual, ¿cierto? Entonces Platón dice guardián. ¿Por qué? Porque es activo, constantemente activo. Entonces, conociendo lo que es cada cosa, no les falta en cuanto a experiencia nada en respecto a esto. Fíjense, la experiencia es muy importante. Es como decir, se van a montar en un avión y oyen que el piloto dice, oye, esta es mi 5ª hora de práctica. Entonces, wow, y nos vamos de Buenos Aires a Nueva York y tiene solo 5 horas de experiencia. ¿Ustedes se montarían en ese avión? No.
Bueno, esta es la idea, ¿verdad? Experiencia, y eso es vigilancia, la práctica, la práctica. De ahí que el Bhagavad Gita, la práctica constante, Platón, la práctica constante, todos los libros sagrados, los filósofos, practica, la práctica constante. Ni tampoco les van a la saga en cuanto a la excelencia en ninguno de sus aspectos. Recuerden que la palabra excelencia es virtud. ¿Ok? Entonces, este es el guardián. Recuerde que para cuando le digan a uno, ahora ustedes van a ser los guardianes de la Constitución, pero ¿la conocen? Pueden ser de verdad un juez, conocieron, estudiaron las leyes, la han contemplado, ¿de verdad van a ser jueces sin haber? ¿O van a decir lo que quieren en ese momento? Y si le pagan por debajo de la mesa, mejor todavía. O sea, ven la diferencia. Aquí está la práctica, la parte más práctica de la vida en una comunidad. En la casa de uno, porque esto está en correspondencia, ¿cómo es un guardián de lo que significa la idea de la familia? En la práctica del ser humano, ¿cómo uno mantiene vigilantemente la idea de un ser humano, la idea de la familia, la idea de lo que es una amistad? Porque fíjense que cuando uno se desvía de la idea de la amistad, la gente sufre, ¿verdad? Uno hiere a la gente. ¿Cierto? La idea de la amistad. Guardián. Hay que verlo. La amistad platónica, el amor platónico, etcétera, etcétera, etcétera. Emilce. Martín, ¿y esa práctica constante está relacionada a la paciencia? Con uno mismo, sí. Sí. Claro, porque Sí, y con los demás, ¿verdad? La paciencia es una virtud, si queremos. Shanti es la primera, ¿verdad? No, Dana es la primera. Sí, porque el que salió de la caverna, el primero que salió de la caverna, tuvo que ir caminando despacito, sí. sin luz, meditando en la Ajá. práctica de todos los días, no sé si con el pesar o la alegría de poder hacerlo, Oh, y salir de la ya caverna. te entiendo. Fíjate tú, la paciencia con uno mismo. Eso es muy importante para no deprimirse, no desalentarse, para seguir trabajando, reconocer que es un ser humano, reconocer en qué parte del camino está, ¿verdad? De ahí que en el budismo zen están esas 10 láminas del buey. La han visto, de las 10, las 10 etapas del buey. ¿No? Ok. Yo me acuerdo que yo asistí o vi una conferencia, y el YouTube está llena de esa, de Isaac Hawley, donde dio las 10 láminas. Hay muchos libros sobre ello. Y ahí uno tiene que ver en qué momento está. Cuando tiene su buey y cuando ya el buey no existe porque está dentro de uno. Algo bellísimo. En otras palabras, hay que saber en qué parte del camino está, del camino al sendero, y ahí tener paciencia con uno mismo. Si no hay paciencia con uno mismo, uno ¿a qué cae? En, ¿cómo se dice uno? Autoflagelarse, pegarse a uno mismo, desanimarse, etcétera. Es feísimo. Y con otros, por supuesto, es lo mismo. Por supuesto. Sería absurdo, dijo Glaucón, gracias, Emilce. Sería absurdo, dijo Glaucón, escoger a otros que no sean eso, ¿verdad? Tengan experiencia, que sean hábiles con las excelencias, que las conozcan o las han estudiado bien del código, de la idea, ¿verdad? Yo estudio bien lo que hay que hacer antes de entrar en el sendero, en la voz del silencio, en el Bhagavad Gita, en la República, en otros libros extraordinarios, ¿verdad? Porque quiero tener esa experiencia a un nivel para poder estar vigilándome y ayudar a mí y a otros, ¿verdad? Entonces, leo completo. Sería absurdo, dijo Glaucón, escoger a otros. Él ahora va a reflexionar en lo que oyó. Si no le falta nada en las restantes cosas, ya que lo sobrepasan en cuanto a lo que es prácticamente más importante, como el conocimiento de cada cosa.
esa idea del conocimiento de cada cosa es muy importante porque entonces uno reconoce que cuando cae una piedra y un bebé a un río, uno va a rescatar el río. Digo, va a rescatar al bebé y no a la piedra. Estamos. La jerarquía, estoy exagerando, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero si uno dice, todas las cosas son iguales, ok. Se cae una piedra y una madre pierde el bebé en un puente, ¿a quién vas a rescatar? Cuando sales del río con la piedra en la mano, la mamá te va a matar. Así que no, es cierto, ¿no? Del bebé. Hay que tener la visión correcta de las cosas, ese conocimiento de lo que es cada cosa. Aunque digan que es cierto que todo tiene el mismo valor en el universo, ¿no les parece que en el momento rescatar a un bebé y no a la piedra es lo que es justo, bello? Espero que sí, ¿verdad? Ok. Entonces, y lo que tenemos que decir ahora es de un modo, es de qué modo. Fíjense, ahora va a decir de qué modo. Esto es ahora la parte práctica. Y lo que tenemos que decir ahora es de qué modo podrán alcanzar las restantes cosas a la vez que la principal. Siempre tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué perlitas me vas a dar para comprender? Dime lo que es 1, 2, 3, 4, 5. Dame 20, 30 cosas que tengo que hacer para hacerlo. Aquí entonces viene la enseñanza de Sócrates. ¿Cómo alcanzarlo? ¿Cómo tener ese manualcito a la mano para saber cómo debo actuar? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, estoy completamente de acuerdo, Sócrates, de una vez por todo. ¿Por dónde empiezo? Y dice, en primer lugar, tenemos uno, ¿verdad? Si ustedes quieren en su libro, si imprimen esto, que se lo aconsejo, pongan un 1 aquí. Es necesario aprender su naturaleza. Es necesario aprender su naturaleza. ¿Ustedes han visto a estas personas que se pasan 15 minutos dialogando con el perro para explicar por qué hizo algo malo? Eso, mira, pero yo no te dije ayer al perro. A ver, Emilce, la verdad, ¿tú le has dicho al gato así a veces? Sí, todo el mundo, yo tenía animales también, ¿verdad? Y bueno, no te dije que... Entonces, ¿no te parece que es necesario aprender la naturaleza de cada cosa primero? Bueno, aquí entra mucho la naturaleza de todas las cosas. Pero eso es lo primero, saber con qué está uno trabajando, ¿verdad? La experiencia, la práctica, relacionándose. O con uno mismo. De ahí que el estudio teosófico de la Constitución septenaria es muy importante. La naturaleza personal, individual. El ser humano es uno, es dual, ¿verdad? Eterno y periódico. Hay individualidad y personalidad. Es septenario. Tenemos varios principios, tenemos varios cuerpos, tenemos varias almas, tenemos varios yos o egos, como está en la clave de la teosofía, conocer esa naturaleza. Entonces, antes de comenzar el trabajo de nosotros o de algo, ¿en qué estoy metido? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Con qué estoy trabajando? La naturaleza de aquello que voy a trabajar. Aprender, ver con el alma. Y pienso que si nos ponemos de acuerdo suficientemente sobre ella, fíjense, la palabra acuerdo es muy importante. Concordamos, muy importante. Concordamos, hay una armonía de energías. También que tales hombres pueden alcanzar esas cosas y que no deben ser ser otros los jefes del Estado. Discúlpeme como yo leo. Estoy un poco cansado ya, pero de la lectura. Pero bueno, fíjense bien, cuando están en un comité, todos tienen que llegar al mismo nivel de contemplación o de comprensión o de aprehensión de las cosas. Si no, va a haber una discusión interminable.
porque no ven lo que uno ve. Y cuando alguien no ve lo que uno ve, ¿qué hay que hacer? Tratar de oír para ver si lo incluye o hay que excluirlo, pero de una manera dialéctica, crítica constructiva, filosófica. ¿Estamos de acuerdo, más o menos? Cuando hay diferencias de opinión, hay que ver si la diferencia es conocimiento o ignorancia, porque tenemos los vasos llenos a diferentes niveles y queremos aprender. ¿Es algo que estoy excluyendo, que debería incluir, o algo que yo estoy excluyendo que el otro debería excluir? Y cuidado con la personalidad, que siempre cree que lo que yo digo es perfecto, ¿verdad? O que lo que este dice es perfecto. ¿Algún comentario? Entonces, de acuerdo, concordamos a aprender en primer lugar a aprender la naturaleza. Julián, por favor. Gracias, Julián. No, yo le quería preguntar, no sé si lo desvío o no, pero usted habló de las diferencias. Muy importante. Porque alguien puede considerar que, bueno, que no va a rescatar al bebé. Digamos, ¿no? Un ejemplo exagerado. Sí. Entonces, yo lo que me pregunto es eso, me lo vengo preguntando hace mucho. Entonces, ¿cómo hacemos? Es muy difícil, ¿Qué hacemos? Julián. Claro, sí. Muy difícil. Cuando está. Por eso que hay mucha gente que no quiere participar en diálogos, sobre todo de la paz entre dos países. Porque son dos columnas. No hay nada que alguien quiere dar o recibir del otro. Cuando hay una opinión tan diferente que la piedra y el bebé son del mismo valor porque las moléculas son iguales, entonces es muy difícil. Lo que uno debe hacer es mirar si hay alguien que es capaz de saltar y buscar al bebé y decir al otro que rescate la piedra. Y si uno no puede, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a los 75 años ya yo no puedo saltar en el puente y rescatar al bebé, porque los dos nos vamos a morir, ¿verdad? Y nunca rescataría la piedra a menos que sean 3 libras de oro. Entonces, y ahí empieza todo lo que el humano, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es muy difícil las relaciones humanas, muy difícil, porque hay diferentes puntos de vista. Y el punto de vista es simplemente para Platón opiniones diferentes. Y opiniones diferentes para Platón significa la cantidad de iluminación o sabiduría, conocimiento y de ignorancia es diferente, o la interpretación del momento es diferente basado en esas dos. Pues, están viendo lo mismo, ¿verdad? La imagen es clara. Se cayó un perrito, se cayó una piedra, se cayó una planta, se cayó un bebé, ¿a quién rescato? Ven lo mismo. Ahora, ahí viene entonces eso es muy difícil. Si eso lo llevamos a otro tipo de discusión, es muy difícil llegar a concordancia, a estar de acuerdo. Y aquí lo trae Platón. Y ahí es donde entonces tenemos que, de acuerdo a lo que ocurrió y a lo ocurrido, a pensar, examinarnos. Por eso la naturaleza de lo que está pasando. A mí ya no me cabe duda que en este momento histórico, aunque todo es maya, hay que rescatar al bebé. A mí eso. Pero si hay alguien que dice que la piedra tiene las mismas moléculas y átomos que el bebé y voy a rescatar la piedra, bueno, ahí no me voy a poner a discutir. Voy a buscar a alguien que le voy a gritar, se cayó un bebé, rescátalo. ¿Lo ves? Yo cambio. Cambiaría. Es muy difícil, Julián, muy difícil. Y concordancia, fíjense las palabras importantísimas, de acuerdo, concordancia. Él lo está tratando desde el punto de vista del Estado, aquí lo estamos tratando teosóficamente con analogía con todo, ¿bien? Porque estamos aprendiendo. Este es el trabajo que él va a hacer, o que hizo algo de él en el libro 4, en el libro 6 al final, y en el libro 7, de cuando ya la sociedad es un ser humano,
y donde uno vive. Estamos trabajando con nosotros y tomar conciencia del estado. Bien, ¿de qué modo? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo? Aquí está la pregunta clave y eso es lo que tú dijiste. Julián, ¿cómo? Y él dice, ¿de qué modo? ¿De qué modo? ¿Ven? ¿De qué modo? ¿De qué modo? Aquí es cuando uno dice, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Dime cómo. Y me dice que concentre. ¿Cómo me concentro? Bueno, siéntate y enfoca tu mente en una idea. ¿Pero conoces la idea? ¿Has hecho el trabajo inicial de conseguir las partes para un todo de las ideas para que las puedas mentalizar? Formular una imagen mental. No sé lo que es la justicia. Ahí es el trabajo, ¿verdad? El cómo es muy importante. Hablar de que hay que hacerlo es lo bello, lo más bello que se puede hacer. Hay que contemplar la justicia, hay que contemplar la bondad, hay que ser bueno, hay que ser servicioso 100%, hay que ser humilde 100%. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo? Y dime en tu vida privada, ¿cómo lo has hecho en tu vida personal? ¿Tienes algún ejemplo que dar de tu vida que te ha ayudado? Ahí está la diferencia en que habla y en el que lo ha vivido, esta experiencia, ¿verdad?, del piloto que hemos dicho. Hemos de convenir, afirmé, con respecto a la naturaleza de los filósofos, que siempre aman aquel estudio que les hace patente la verdad, la realidad siempre existente. En otras palabras, filósofo es aquel que ama, que naturalmente tiene una atracción magnética por la excelencia, por las virtudes, y constantemente está estudiándola, examinándose, ver las diferencias de lo que ocurrió, de lo ocurrido, de lo que debería haber ocurrido, porque dañé al prójimo, porque insulté al prójimo, me insulté a mí mismo, me dañé a mí mismo, etcétera, 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 y no deambula sometida a la generación y a la corrupción. Esta es una de las pruebas que hay que hacer. Entonces, en segundo lugar, el primer lugar, comprender la naturaleza. Segundo, el filósofo tiene que sentir que siempre está amando aquel estudio que lo hace constantemente, repasando, estudiando, concentrado en lo que es, en la realidad, siempre existente. Y no va de un lado a otro de acuerdo a la personalidad o a los estados mentales. Piensen en esto, lo podemos estudiar en la próxima si tienen preguntas de cómo hacerlo, pero esta es la segunda perlita. Y para terminar el día de hoy, 1:30, dice, ok, vamos a convenir que eso es cierto. Además, como tercero, la aman íntegra. O sea, no un pedacito de la verdad. Eso lo hace mucha gente. Yo de esto solamente amo esto, ¿verdad? Cuando a mí no me afecta en cosa personal. Eso sí. Entonces, cuando esto no... Gracias, Carolina. Ahí está, ¿verdad? La ama íntegra. Ahora, para amar algo íntegro, hay que haber integrado todas las piecitas. De ahí que no hay concordancia cuando están hablando dos personas, gracias Julián, y no concuerdan en piecitas que uno reunió, que el otro no, que el otro reunió, que uno no, y no puede completar el rompecabezas. Y si lo hacen como lo está haciendo Sócrates en este libro con Glaucón, si lo hace constructivamente, acepto la piecita del otro, me acepta la piecita mía, lo vemos juntos y lo integramos en una imagen constructiva, real, que tiene que ser de estas tres naturalezas, como bello, justo y bueno. Entonces ahí estoy trabajando. Amo lo que es algo íntegra, sin rechazar parte alguna de ella. Aquí yo pondría mientras sea parte de ella. ¿Lo ven?
Porque si alguien me tiene que ver, fíjense que la voz del silencio es muy sabio en eso. Nos dice, no dejes que alguien te diga que esta es realidad. Odies a tu familia, haz esto, haz lo otro, tienes que matar, tienes que... Eso no es. Entonces, sin rechazar parte alguna de ella. Mientras sea parte de ella, hay que saberla cómo integrar. Si no la puede integrar uno, ¿por qué no la puede integrar? Superstición, imitación a alguien que le dijo de chiquito, eso no es esto. Tú no tienes por qué amar a gente de otras religiones, de otras razas, de otras que son pobres, que son ricos, que son esto. ¿Recuerden? O sea, eso es rechazar por imitar, por superstición o por ignorancia, no saber que es parte de eso. O por haber metido una partecita, una piececita que no pertenece y ahora nada más concuerda con ella, ¿verdad? Para ayudar al prójimo tengo que matar a todos aquellos que no creen lo que yo no creo. Eso es una piececita de mi realidad y no va a encajar todo lo demás. Eso ocurre mucho en estos días, ¿verdad? Cuando la gente mata por religión o por nacionalidad o por raza. Eso es una tragedia. De ahí que no se les olvide, los maestros exigieron de los miembros de la Sociedad Teosófica la fraternidad. Este es el antídoto, este es el necesario para ser fraterno. Aquí estamos estudiando cómo, porque lo amamos íntegramente, sin rechazar parte alguna, sea pequeña o grande, honorable o despreciable para nosotros, tal como anteriormente describimos, respecto a lo que aman los honores y a los enamorados. Hablas correctamente. Vamos a darlo hasta aquí. Encontramos 3 perlas, ¿le parece? Entonces pongo una en comment. Reunión 32. Aquí comienza la reunión 32. Bueno, entonces encontramos varias cosas. ¿Lo ven? Estúdienlo, repásenlo, vivan esto. Nos está explicando el cómo. La gran mayoría de la gente nos dice lo que debemos hacer, pero no cómo lo hacemos. Eso es una pérdida de tiempo. Ya sabemos las virtudes. ¿Por qué las queremos oír 20 veces? Ya las sabemos. Ahora, ¿cómo la trabajamos? ¿Cómo la explicamos? ¿Cómo la vemos operando en mí mismo? ¿Por qué estoy rechazando esta parte? ¿Es integrada? ¿La debo integrar? ¿O de verdad no pertenece ahí? Y no deprimirse, desalmada, como dicen, no, cuando no puede uno hacerlo porque no ha llegado a ese estado. Hay que más bien tener esa alegría de haber encontrado una gema, una perla que hay que pulir, porque conocerse a sí mismo comienza por lo que no somos, ¿verdad? ¿Qué debemos ser? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguna otra comentario? ¿Alguna otra pregunta? Esto es muy bello, Platón, detenidamente, de verdad, nos abre un mundo teosófico, personal, espiritual, extraordinario. Espero que lo vean. Emilce. Sí, perdón. Mientras usted decía eso, yo decía, ¿cómo usted dijo, ya las vimos, las virtudes? Pero me parece que a mí particularmente veo las virtudes, pero siempre tengo que tratarlas de hacer cada vez mejor. Exactamente. Porque de esa manera es donde voy a ver también lo equivocado. O claro. sea, el que me equivoqué, que Perfecto. no fue suficiente. Perfecto. Esa es la idea. Gracias. Esa es la idea. Nosotros como teósofos siempre tenemos que hablar de las virtudes y hablar de cómo llegar a ellas. Es lo que quería decir. Y siempre ver que somos humanos y que vamos a tener debilidades, que todos tenemos supersticiones, que todos tenemos imitaciones, que hemos oído algo, creemos en algo y lo imitamos creyendo que es cierto, y tenemos entonces que autoobservarnos, examinarnos, y aquí nos está dando poco a poco en este capítulo las perlitas que si las hacemos vamos a tener un collar bellísimo
a ver si lo podemos construir. Entonces, en la próxima reunión en 2 semanas, habiendo estudiado estas 3, en primer lugar, aman aquello, pero lo aman íntegramente, seguimos avanzando, construyendo ¿qué? La mente de un filósofo, el manas sano de un filósofo. Por lo menos que lo veamos, y ahí vamos. Gracias.